Hola a todos, espero que estén disfrutando del Congreso. Soy Diego Casas y de la mano de Brown vamos a repasar las indicaciones de las técnicas endoluminales para el manejo de las principales patologías urinarias en pequeños animales. Tenemos que empezar por definir qué son técnicas endoluminales. Estas son las que van a implicar el empleo de un método de diagnóstico por imagen, ya sea la endoscopia, la ecografía o la fluoroscopia, para su realización, siempre sobre un órgano hueco, es decir, que tengan un lumen sobre el que poder o a través del cual poder llevar a cabo un procedimiento concreto. También hay que tener en cuenta que se puede llevar a cabo la combinación de las mismas, con lo cual da lugar a un concepto nuevo que es el de la endoscopia intervencionista, que es, por ejemplo, la que se emplea técnicas de endoscopia asistida mediante fluoroscopía, así como técnicas de endoscopia asistida mediante ecografía. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Poder visualizar y acceder a estructuras anatómicas que de otra forma van a requerir técnicas quirúrgicas mucho más invasivas y por lo tanto un postquirúrgico mucho más largo y mucho más difícil. Hay que tener en cuenta que la integración de estas distintas tecnologías en los quirófanos va a evolucionar el concepto de quirófano clásico en un quirófano integrado, que es aquel que está compuesto por equipos de cirugía de mínima invasión, radiología, endoscopia y ecografía. Con lo cual se dice que realmente empiezan a ser un concepto nuevo de quirófano híbrido, que es el que conjuga las distintas modalidades de forma simultánea, tanto para el diagnóstico como para la terapia en este tipo de procedimientos. Hay que tener en cuenta que siempre va a poder, las técnicas con las cuales vamos a poder emplear este tipo de procedimientos a la hora de la patología urinaria, va a ser aquellas en las que realmente podamos hacer un acceso vía endoscópico, ya sea retrógrado o anterógrado. Con lo cual, hoy nos vamos a centrar realmente en el repaso o en las principales indicaciones para poder llevar a cabo su empleo vía endoluminal, tanto de las obstrucciones ureterales como de las uretrales, de la urolitiasis, de las masas o neoplasias a nivel de vías urinarias, así como de la ectopia ureteral. Si nos centramos inicialmente en las obstrucciones uretrales, hay que tener en cuenta que el manejo endoluminal de las mismas va a ir encaminado a la repermeabilización de ese lumen uretral y siempre en casos de obstrucciones tanto intramurales como por ejemplo aquellas que puedan ser secundarias a urolitos o coágulos, las obstrucciones murales, ya sea por fibrosis, estructuras o neoplasias, las obstrucciones extramurales, como puedan ser las secundarias por masas pélvicas o iatrogenias en cirugías abdominales previas, así como otro tipo de alteraciones como puede ser la disinergia del reflejo uretral. Hay que tener en cuenta que en el caso de tumores malignos es fundamental la realización de un estadiaje completo antes de la selección del paciente para la realización del mismo, ¿vale? Y es fundamental una correcta comunicación con el propietario, independientemente de la naturaleza de la estenosis, porque esta puede tratarse de que pueda requerir un procedimiento que sea de urgencia, puede ser una solución temporal o incluso en la gran mayoría de las ocasiones puede tratarse de una solución paliativa. Y esto los propietarios tienen que estar bien informados, ser conscientes de la situación, porque lo primero que tenemos que evitar es el crear falsas expectativas en el propietario. Porque hay que tener en cuenta que el objetivo de la terapia endoluminal es el mantener permeable la uretra en la que prima la comodidad del paciente y su calidad de vida, pero con posibilidades de recidiva, en función del procedimiento o de la técnica endoluminal que se pueda llevar a cabo, insisto, dependiendo de la patología de base que esté sufriendo esa uretra. Insistimos en que hay que hacer también una cuidadosa evaluación del paciente, con lo cual es fundamental hacer una buena anamnesis. Hay que hacer un correcto estudio ecográfico del abdomen en el que valoremos tanto los uréteres como el trígono vesical y la próstata en macho.
Y esto se puede combinar o puede ser fundamental también el que se combine con un estudio endoscópico también de todo, por lo menos la vía baja, todo lo que sea uretra y trígono vesical, porque lo que nos interesa realmente es valorar también la permeabilidad de esas uniones ureterovesicales. La realización de urografía de contraste de vía retrógrada nos va a ser también fundamental a la hora de la localización de la estenosis y también de la cuantificación de la propia estenosis, tanto en diámetro como en extensión. Y hay que tener en cuenta que este procedimiento, insistimos, generalmente va a ser paliativo. Este manejo endoluminal de la obstrucción uretral puede llevarse a cabo mediante la implantación de un stent uretral, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora, o de un augelab, que es lo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. En el caso de una implantación de un stent uretral, recordar que en este caso estamos hablando de una técnica de endoscopia intervencionista. Estos stents, para el que no lo sepa o no esté familiarizado con ellos, recordar que son dispositivos tubulares compuestos básicamente por una malla de hebras de nitinol entrelazada, ¿vale? Que cuando son liberados en la luz uretral adquieren su forma expandida y consecuentemente dilatan la lesión estenótica que lo estén provocando, ¿vale? Podemos comprobar el aspecto endoscópico de un stent una vez implantado a nivel uretral o cómo con ese control fluoroscópico estamos liberando ese stent para su correcta implantación. Hay que tener en cuenta que para la estenosis uretral se han descrito el empleo tanto de stents metálicos autoexpandibles no recubiertos como posteriormente el empleo de stents metálicos autoexpandibles recubiertos. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre uno y otro es que el no recubierto va a anclar mucho mejor que el stent recubierto en la uretra, pero la principal limitación del mismo es que este puede ser invadido en caso de tumores proliferativos como un carcinoma de células de transición, puede ser invadido como estábamos comentando y volverse a producir el cuadro de obstrucción uretral. En cambio, esto no sucede en los stent recubiertos, en los que al estar recubiertos por, por material plástico, este stent no puede ser invadido por un tumor proliferativo, salvo por sus extremos. Eso sí que evidentemente hay que tener en cuenta que sí se puede dar el caso, pero normalmente puede ser el stent de elección en los casos de obstrucciones uretrales por procesos proliferativos, ya sea por un carcinoma de célula de transición o en el caso de uretritis proliferativa. Una vez implantado, este tipo de stent también requiere un seguimiento posterior con una monitorización estrecha de los síntomas y motivo del procedimiento. Se trata de que la estranguria, motivo de consulta y motivo de la implantación del stent, sea resuelta con la implantación del mismo. Hay que tener en cuenta que en caso de recidiva, se debe de llevar a cabo un examen radiográfico fluoroscópico para comprobar la correcta localización del implante, así como la realización combinada con una uretrocistoscopia o uretrocistogramas para valorar también no solo la correcta posición del stent y que éste no se haya migrado o que no se haya fracturado, sino para valorar la correcta permeabilidad de la uretra, ¿vale? Hay que tener en cuenta que no nos debemos de preocupar con la existencia de cierta estranguria de forma temporal, ya que ésta se puede mantener durante las 2 primeras semanas y prolongarse incluso hasta los 21 días tras la implantación del stent. No es lo normal, pero se han descrito casos en los que esto es un proceso que puede ser esperado. Hay que tener en cuenta que, como todo, el éxito quirúrgico va a venir determinado principalmente por una buena selección del paciente, con lo cual debe descartarse la presencia de otras enfermedades relacionadas con problemas de eliminación de orina en los que la implantación de un stent uretral pueda no estar indicada, como pueden ser los casos de urolitiasis, que ya vamos a ver en unos momentos cómo recomendamos
su manejo endoluminal, en los casos de que exista una disinergia refleja, en los casos en los que también pueda darse la situación de tener una atonía del detrusor o cuando tengamos incompetencia del esfínter uretral. En el vídeo vemos cómo la implantación de este tipo de stent nos va a permitir el manejo de pacientes estrangúricos por cualquiera de las lesiones que habíamos descrito anteriormente, en los que evitamos ese manejo, en los cuales tienen que quedar constantemente sondados por un paciente mucho más cómodo, sin requerir collar isabelino, ni mallas, no tiene una bolsa de recolección de orina. Y ya digo, en la mayoría de las situaciones conseguimos una permeabilidad de la uretra inmediata en la que el paciente es capaz de eliminar posteriormente a la implantación del stent. A nivel ureteral, también podemos llevar a cabo procedimientos para su repermeabilización en caso de que exista una obstrucción. Recordamos que las obstrucciones a nivel ureteral también se pueden producir por procesos intramurales, como pueden ser los ureterolitos o coágulos, pueden ser también por alteraciones murales, como pueden ser procesos asociados a fibrosis, estenosis o neoplasias, así como por alteraciones extramurales, como puedan ser masas retroperitoneales o la existencia de iatrogenias por cirugías abdominales previas, como pueden ser la esterilización quirúrgica en la que a lo mejor haya podido ser ligado a algún uréter. También en casos como la pionefrosis, especialmente la especie canina, puede también ser manejado mediante la implantación de un stent ureteral. Hay que también valorarlo como una alternativa a todo lo que son las técnicas endoluminales a nivel del uréter cuando la cirugía tradicional pueda fracasar, esté contraindicada o presente un elevado riesgo de fracaso o reobstrucción en función de cualquiera de las alteraciones que hemos descrito anteriormente. Hay que tener en cuenta que los stents ureterales representan una alternativa muy útil en el manejo de la uropatía obstructiva sin necesidad de recurrir a drenajes externos como puedan ser las sondas de nefrostomía. Con lo cual, definimos los principales objetivos para la implantación de un stent ureteral, el realizar un bypass a la obstrucción ureteral, con lo cual garantizamos el paso de orina desde la pelvis renal hasta la vejiga de la orina, estabilizando así la posible azotemia con la que acudiese el paciente a consulta. También vamos a poder permitir una dilatación ureteral pasiva para mejorar el flujo de orina evitando su reobstrucción, con lo cual en casos de urolitiasis a nivel del uréter, esto puede permitir el paso espontáneo de pequeños ureterolitos o incluso ayudar a una posible ureteroscopia en un segundo procedimiento, con lo cual poder llevar a cabo o una litotripsia o una extracción mecánica del propio urolito. En los casos en los que no vayamos a hacer un procedimiento endoluminal para la corrección final, sino que la solución sea quirúrgica, también la implantación de un stent a nivel uretral va a facilitar la cirugía, un manejo quirúrgico convencional, ya que nos va a permitir identificar mejor el uréter, va a prevenir las posibles fugas y las reobstrucciones por edema en el caso de procedimientos como un espatulado a nivel del uréter por una reimplantación ureteral, por ejemplo. Además, también puede prevenir la obstrucción de la migración de los nefrolitos que podrían causar una futura obstrucción ureteral en aquellos casos en los que se esté llevando a cabo una litotricia a nivel del pelvis renal con un acceso vía nefroscopia anterógrada. Como stent ureterales, los más frecuentemente empleados son catéteres de polímero con un doble pigtail o doble J también. Se pueden denominar de las dos formas. Hay que tener en cuenta que estructuralmente ese es un stent que va a discurrir por el interior del lumen de todo el uréter en toda su longitud, con lo cual un pigtail va a alojarse en la pelvis renal y el otro pigtail va a alojarse a nivel del lumen de la vesical. Hay que tener en cuenta que ambos pigtails están diseñados para evitar la migración del stent. Esto no implica que no pueda ser posible el que migre un stent, siempre, sobre todo en aquellos casos en los que hayamos seleccionado un stent
proporcionalmente más corto a la longitud real del uréter del paciente, ¿vale? Hay que recordar que la implantación de este stent ureteral se puede llevar a cabo mediante técnicas de endoscopia intervencionista, ya sea mediante un acceso retrógrado o anterógrado, que puede ser llevado a cabo tanto en la especie canina o felina, así como en la cirugía abierta asistida por fluoroscopía, tanto retrógrada como anterógrada, que esto es especialmente útil en la especie felina. A modo de guía o a modo de esquema, a la hora de seleccionar o principales indicaciones en función del tamaño del stent, podríamos definir que para gato y perro pequeño estaríamos hablando de los stent de 2,4 French. Para perro pequeño también podría estar indicado los de 4 French. Y ya estaríamos hablando para perro mediano los de 4,8 y aquellas que sean por lesiones tumorales o en perros razas grandes o gigantes, los de 6 French. Esto es en cuanto al diámetro del propio catéter, del propio stent ureteral. En cambio, hay que tener en cuenta que lo que es la longitud del mismo deberá de ser seleccionada mediante estudio radiográfico previo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tras la implantación de este stent ureteral, el tamaño de la pelvis renal va normalmente a disminuir tras su implantación, pero puede permanecer algo dilatada, generalmente en torno a 2-5 milímetros, tras su implantación. Esto es una situación que suele ser autolimitante y es secundaria al propio pigtail proximal del stent que se está alojando a nivel de la pelvis renal. Lo que esto no quita es que este stent deba ser revisado de forma periódica, recomendándose que sea normalmente a la segunda semana, posteriormente a la sexta semana, y ya si está todo correcto empezamos ya al tercer mes, al sexto mes, revisiones cada 3 meses hasta llegar al año. Y una vez que alcancemos el año, ya podríamos valorar en función de la estabilidad del paciente, hacer revisiones cada 3 o 6 meses del mismo. Hay que tener en cuenta que la permanencia del stent ureteral dentro del paciente puede variar en función de la etiología, motivo de la implantación del mismo, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que puede llegar a ser necesario un recambio periódico del mismo cada 3 o 6 meses para disminuir la aparición de efectos adversos. Y este intervalo de tiempo puede verse disminuido ante el desarrollo de ciertas complicaciones. Con lo cual, a veces se ha llegado a describir que el 47% de los catéteres puede llegar a ser puede ser necesario sustituirlo antes de las 3 semanas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que independientemente de estos detalles, es imperativo el seguimiento y monitorización de los stents ureterales. Lo que hay que evitar es el desarrollo que aparezca el síndrome del catéter olvidado. Y es decir, que implantemos un stent y que, aunque clínicamente el paciente esté estable, este debe ser monitorizado de forma periódica, como hemos descrito anteriormente. Como comentábamos también, este manejo endoluminal de los urolitos no van a estar, no van a verse beneficiados por la implantación de un stent, salvo en aquellos casos en los que estén alojados a nivel del uréter, en los que realmente lo que vamos a priorizar es o que al conllevar al desarrollo de una dilatación pasiva del uréter, que este urolito caiga a vejiga y podamos reconvertir una urolitiasis a nivel ureteral en una urolitiasis vesical, con lo cual su manejo endoluminal es mucho más simple. En los casos en los que este urolito no haya podido migrar, esta dilatación pasiva puede permitir el acceso retrógrado de un endoscopio hasta el uréter y ahí poder llevar a cabo esta litotricia intracorpórea mediante un equipo láser, ¿vale? En estos casos, pues hay que tener en cuenta que esta litotricia intracorpórea va a conllevar el empleo de este tipo de láser. Es un láser Holmium que tiene como principal capacidad o principal principio físico un efecto fotodisruptivo, es decir, es capaz de llevar a cabo la fragmentación o la pulverización
de los urolitos mediante su acción, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que la principal indicación o una de las principales indicaciones de la litotripsia en pequeños animales es evitar la realización de uretrostomía, con lo cual todas las obstrucciones a nivel uretral, a nivel uretral, especialmente en el macho de la especie canina, en la medida de lo posible en el que el diámetro uretral permita el paso de un endoscopio, lo recomendable sería, como primera indicación, el intentar su manejo endoluminal con litotripsia láser. Hay que tener en cuenta que también hay que llevar a cabo una correcta selección del paciente candidato a la realización de una litotripsia láser. Para ello tenemos que tener en cuenta tanto las dimensiones de los urolitos, el número de urolitos, la propia localización de los urolitos, así como el sexo del paciente y la talla del paciente. Para ello, Maurici Batalla lleva años confeccionando unas tablas en las que describe las recomendaciones de selección del paciente para su candidatura a ser manejado su urolitiasis mediante litotripsia láser. Para ello, Maurici Batalla lo que propone es, en base a un peso mínimo, ya sea en la especie canina y en función del sexo, valorar cuál es el diámetro máximo de ese urolito a nivel vesical que sería candidato a hacerlo, y en el caso de que ese urolito tengamos ese diámetro, no lo alcancemos, también qué número máximo proporcionalmente a un diámetro máximo. Es decir, para ello, la última descripción descrita por Maurici es que en el caso, a nivel vesical, en la especie canina y en machos, no recomendaría la realización de una litotripsia endoscópica pura, esto es con un acceso retrógrado a través de la uretra, en aquellos casos en los que o tengamos un urolito de 2 centímetros de diámetro o no más de 2 urolitos de 1 centímetro. Ya en hembras de la especie canina vemos cómo esta limitación no es tan estricta y podemos plantearnos ya manejar un urolito de hasta 3 centímetros o incluso dos urolitos de 2 centímetros. Esta limitación realmente viene dada por la uretra y por la uretra peneana en el perro, ya que tenemos una limitación bastante marcada del diámetro total, con lo cual la estrategia que podamos llevar a cabo para el manejo endoluminal de ese urolito, ya sea pulverizado o fragmentado, va a requerir un consumo de tiempo anestésico mucho mayor para poder hacer pasar dichos fragmentos a través de esa uretra peneana. En esta radiografía, por ejemplo, estamos viendo un candidato que no debería de ser recomendado su manejo completo o integral de su urolitiasis mediante litotripsia láser. Es evidente que tiene un urolito a nivel de la uretra peneana impactado, que es el que probablemente esté siendo responsable del cuadro astranguria. Dicho urolito puede ser manejado mediante litotripsia láser, siempre y cuando su uretra peneana sea capaz de alojar nuestro endoscopio flexible, o incluso un endoscopio rígido, siempre y cuando la uretra lo permita. Pero a nivel vesical comprobamos cómo el número de urolitos es bastante marcado y aparte el diámetro de los mismos también. Con lo cual, si forzáramos a llevar a cabo un manejo de los urolitos en vía endoscópica pura, el tiempo anestésico se dispararía. En este caso, la recomendación sería una reconversión a cistolitotomía percutánea, en la que podríamos retirar todos los urolitos mediante visualización endoscópica. Incluso ese urolito a nivel de uretra peneana puede ser extraído mediante técnica anterógrada a través de la propia cistolitotomía,
mediante endoscopio flexible. Así, para la realización de esta litotripsia intracorpórea mediante equipo láser, existen distintas estrategias a la hora de llevarlo a cabo. Y esta puede ser ya, como hemos ido describiendo, tanto mediante un acceso retrógrado como un acceso anterógrado. E independientemente del acceso, podemos llegar a valorar el pulverizar los urolitos o llevar a cabo una fragmentación de los mismos. Esto va a depender siempre tanto del número como del volumen como del paciente. Es decir, en el caso en el que tengamos un urolito masivo en una perra pequeña, siempre nos va a interesar el ser capaz de pulverizar y aspirar todo el sedimento posterior para disminuir la posible iatrogenia sobre la uretra. En los casos en los que tengamos un endoscopio flexible o en el que que queramos realizar la pulverización o fragmentación de urolitos sin la necesidad de que estos se puedan movilizar, puede ser interesante este tipo de cestas en lo que permiten fijar el urolito, mientras que a través del propio lumen de la cesta hacer pasar la fibra del láser, con lo cual proceder a la fragmentación o pulverización del propio urolito, con lo cual disminuimos considerablemente el tiempo anestésico mediante el empleo de este tipo de cestas. Hay que tener en cuenta también que la composición de los urolitos no es importante a la hora de la realización de una litotripsia láser, ya que el láser de Olmium trabaja sin dificultad independientemente de la dureza de los mismos. Actualmente las tasas de éxito mediante el empleo de la litotripsia láser alcanzan en torno a un 95, un 100% de los casos, siempre que se lleve a cabo una correcta selección del paciente. Lo que sí hay que llevar a cabo siempre es un seguimiento posterior, con un control de las recidivas en base al resultado de la composición de los urolitos mediante el empleo de urianálisis, sedimento urinario y ecografía abdominal de forma seriada y periódica. En aquellos casos en los que se haya producido un excesivo edema a nivel de la uretra, o por daño mecánico de los urolitos, o porque la propia impactación del urolito que estaba generando el cuadro de estranguria, ya no tenemos un proceso de uretritis proliferativa moderada o severa, o en la propia extracción de los fragmentos ha sido relativamente traumática, puede ser recomendable la implantación de una sonda uretral durante las siguientes 12-24 horas para controlar ese edema y que no se genere una estranguria secundaria al propio edema. En el caso de vernos en esta situación en la que tengamos que implantar una sonda uretral, nuestra sugerencia siempre es el empleo de una sonda Foley, con lo que esta queda más estable y el riesgo de que pueda salirse la sonda, el extremo distal de la sonda, independientemente de que el extremo proximal esté correctamente fijado, por ejemplo en el caso del macho a nivel del prepucio, va a permitir que tengamos una implantación mucho más segura y estable, con un control en todo momento de la sonda a nivel del paciente. En el caso de masas, como habíamos descrito anteriormente, no solo pueden ser empleado en la implantación de stent, hay que tener en cuenta que también se ha desarrollado su manejo endoluminal mediante ablación endoscópica con el empleo de una fuente de energía, generalmente un equipo láser, bajo control ecográfico, ¿vale? Esto es la técnica que lleva el acrónimo de UGLAB, que es el acrónimo de su denominación en inglés. Esta UGLAB realmente va a estar indicada en la ablación de masas a nivel vesical, masas prostáticas que estén generando una obstrucción al lumen uretral, así como masas uretrales. Lo que sí hay que tener en cuenta es que actualmente no existe un consenso en cuanto a la hora de qué hay que prescribir primero, si realmente la realización de una UGLAB o la implantación de un stent en caso de masas a nivel uretral. Lo que sí parece
que las técnicas que están teniendo bastante éxito son los manejos mixtos, en los cuales se hace una vaporización previa mediante un gelab y pueda llegarse a implantar un stent. Hay que recordar que todo este tipo de manejos a nivel de masas, a nivel de la vía urinaria, son paliativos. Lo único que vamos a procurar es evitar la reobstrucción de la uretra o del trígono o de los meatos ureterales, así como la propia hematuria que pueda estar generando este tipo de masas, pero lo que queremos evitar es la reobstrucción realmente. Y lo que tenemos que darle tiempo es que a ese manejo oncológico, o sea, quimioterapia, a poder actuar en un paciente en el que por lo menos ya no esté estrangúrico. Con lo cual ahí, a criterio clínico de cada uno de nosotros, dependerá la realización o no, o la priorización o no de hacer un Augelab o de implantar un stent, o como ya digo, de plantear una técnica mixta. Hay que tener en cuenta que en masas como puede ser el carcinoma de células de transición, la UGELAB se plantea como una alternativa más segura para el manejo de este tipo de masas respecto a los procedimientos convencionales, ya que no necesitan de hacerse incisiones a nivel de pared abdominal, ni uretral, ni a nivel de pared vesical. Tienen muchísimas menos complicaciones quirúrgicas y postquirúrgicas que la cirugía convencional para el manejo de este tipo de masas, pero volvemos a insistir en que no deja de ser un procedimiento generalmente paliativo. Para realizar este tipo de procedimiento ya hemos insistido en que como fuente de energía la recomendación siempre es un equipo láser. De las dos alternativas que podamos recomendar, podemos optar por un láser diodo que nos garantiza un corte mucho más fino y con un mejor control de la hemostasia, pero hay corrientes en las que se empieza a defender el empleo de los láser Olmium, no solo para la litotricia, sino también para el manejo de masas. Este tipo de láser nos va a dar como resultado o nos va a permitir una vaporización mucho más agresiva que el láser diodo en este tipo de masas. Por este, digamos, como lo explicamos, este comportamiento del fotodisruptivo, ¿vale? Este principio de fotodisrupción que permite este tipo de láser. Y al igual que sucedía con la litotricia intracorpórea, si durante la realización del procedimiento se desarrollase un edema o una inflamación evidente, que podamos o sospechemos que puede ser capaces de desarrollar un cuadro de evidente estranguria, pues volveremos a implantar un catéter uretral durante las siguientes 24 o 72 horas, ¿vale? Como principales complicaciones menores, pues ya digo, este edema o esta inflamación o incluso infecciones del tracto urinario. Siempre vamos a poder prescribir o se recomienda la prescripción de una antibioterapia de cobertura y un antiinflamatorio durante las siguientes 6-8 días. También se han descrito como complicaciones mayores, pero con mucho menor frecuencia, el desarrollo de perforaciones de la uretra o de la vejiga por iatrogenia o incluso en diferido por un exceso de daño térmico o de la propia dispersión térmica del equipo. También se pueden llevar a cabo desarrollo de estenosis uretrales benignas debido a una cicatrización excesiva del urotelio. Ya digo, para el manejo de este tipo de complicaciones o valoramos ya una implantación concomitante después del Augelab, sobre todo estamos centrados a nivel uretral, de un stent uretral, un stent recubierto, por ejemplo, si estamos con el manejo de un carcinoma, hacer la transición a nivel uretral, o si simplemente lo consideramos que lo que estamos teniendo es una complicación menor y simplemente quiero estabilizar y mantener permeable la uretra durante las próximas 24 o 72 horas hasta controlar ese edema, podemos volver a implantar un catéter Foley, por ejemplo, para, ya digo, garantizar esa permeabilidad y de forma temporal y poderlo retirar, ya digo, a los 2-3 días. Finalmente vamos a valorar también
cómo podemos llevar a cabo un manejo endoluminal de la ectopia ureteral. Recordamos, vamos a hacer un breve repaso, que esta ectopia ureteral no deja de ser una normalidad congénita en el que el drenaje ureteral se localiza distal al trígono de la vejiga, con lo cual se produce una incontinencia y puede afectar a uno o ambos uréteres en el mismo paciente. También hay que recordar que este tipo de malformaciones pueden ir asociadas a otro tipo de alteraciones, como puede ser la agenesia hipoplasia renal, displasia renal, el desarrollo de hidronefrosis, hidroureter, e incluso normalmente como vamos a llevar a cabo un manejo endoluminal endoscópico de este tipo de alteraciones, vamos a ver cómo los síndromes paramesonéfricos también van a estar sobre representados asociados a esta ectopia ureteral. Históricamente se ha defendido una predisposición sexual mayor en hembras que en machos, pero recientemente se empieza a sugerir que realmente lo que ha sucedido es que ha estado infradiagnosticado en machos de la especie canina. Y esto es porque la localización más común de la ectopia ureteral en el perro es en la uretra prostática, en el perro macho, evidentemente. Y hay que tener en cuenta que esa manifestación clínica de la incontinencia urinaria va a ser difícil por la poderosa musculatura de esa zona, que es lo que le va a ayudar a la continencia de este paciente. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que una de las principales complicaciones que puedan darse a cabo tras la implantación de un stent uretral en la especie canina en machos es el desarrollo de incontinencia solo por implantación a nivel, por ejemplo, a nivel de la uretra prostática. Y es porque juega un papel fundamental en el macho en cuanto a la continencia, no es exclusiva del esfínter vesical. ¿Cuándo podemos sospechar de que tengamos una ectopia ureteral en perros machos? Pues cuando tenemos cuadros en los que existen infecciones recurrentes del tracto urinario, cuando hay agenesia renal, hidroureter o hidronefrosis. Esta imagen es una imagen endoscópica de la uretra prostática y no se confundir los colículos seminales y todos los conductillos prostáticos con posibles ectopias ureterales, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es una imagen totalmente fisiológica. El diagnóstico de la ectopia ureteral realmente de forma tradicional se ha llevado a cabo mediante urografía de contraste, generalmente con técnicas anterógradas por urografías excretoras, generalmente, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que la uretrocistoscopia sigue siendo la técnica diagnóstica de la ectopia ureteral más versátil porque permite visualizar directamente el meato ureteral, así como sus posibles anormalidades estructurales asociadas. Puede ser combinada junto a la uretrografía retrógrada para confirmar esa ectopia ureteral, incluso para poderla clasificar, que como vamos a ver ahora mismo, hay que tener en cuenta que no todos los tipos de ectopia ureteral van a ser candidatas a manejo endoluminal, ¿vale? Y es que solo las ectopias ureterales intramurales van a ser las candidatas a manejo endoluminal, con lo cual es fundamental no solo confirmar endoscópicamente la ectopia ureteral, sino identificarla. Para la identificación, la recomendación es combinar la endoscopia con un urograma retrógrado de contraste en el que le demos un poco de contraste a nivel vesical y posteriormente catetericemos ese uréter ectópico y de forma retrógrada vayamos contrastándolo. Así podemos obtener imágenes como esta en la que se ve perfectamente cómo tenemos una implantación intramural de este uréter, con lo cual confirmamos que es totalmente candidato para poder hacer un manejo endoluminal, incluso lo podemos llevar a cabo en el mismo procedimiento anestésico, ¿vale? ¿Por qué es fundamental esto? Porque la técnica endoluminal en lo que consiste es en la ablación láser de este trayecto intramural del uréter ectópico, vía endoscópica.
En los casos en los que sea extramural, el riesgo que hay es que podamos hacer una sección y perforación de esta pared vesical y realmente lo que hagamos es una iatrogenia con perforación vesical y no estemos resolviendo nada y tengamos que reconvertirlo a un procedimiento quirúrgico para su reimplantación. Hay que tener en cuenta que el urotelio puede desarrollar también una reacción proliferativa a lo largo del trayecto de corte por toda la ectopia ureteral, con lo cual en ciertos casos, aunque la tasa baja, puede desarrollarse una obstrucción del nuevo meato ureteral, con lo cual puede ser interesante, especialmente en aquellos casos en los que tengamos un septo intramural especialmente grueso, el implantar de forma temporal y por seguridad un stent ureteral que pueda ser retirado pues a los 10 días una vez controlado el edema que pueda estar produciéndose en esa pared tan gruesa después de la acción del láser, ¿vale? Estamos viendo en la imagen cómo realmente lo que se trata es de ir haciendo una sección de ese septo que nos permita volver a reubicar la salida de la orina que conduce a este uréter, que esto se produzca craneal al esfínter vesical. Como posquirúrgico hay que tener en cuenta que esta ectopia ureteral, como hemos comentado anteriormente, puede estar asociada a otras alteraciones estructurales o funcionales, por ejemplo, a nivel del esfínter vesical. Esto puede ser importante el tenerlo en cuenta, ya que puede persistir cierto grado de incontinencia una vez reubicado este meato ureteral en una posición fisiológica craneal al esfínter vesical, y esto se puede deber simplemente a que tengamos cierto grado de incompetencia del esfínter vesical. En estos casos puede ser interesante la administración o la prescripción de fenilpropanolamina durante la primera semana o 2 semanas y valorar un poquito el grado de continencia. Esto evidentemente en aquellos casos en los que hayamos valorado cierto aspecto del esfínter vesical que nos haga sospechar de que tengamos cierto grado de incontinencia o en este caso de incompetencia del esfínter. En el caso en el que se pueda desarrollar hidrouréter asociado a la dilatación de la pelvis renal con riesgo de generar hidronefrosis, pues ya hemos dicho que lo interesante puede ser la implantación de un stent ureteral de forma temporal durante todo el postoperatorio. Espero que con este breve resumen, hayamos podido clarificar las principales indicaciones que tienen las distintas técnicas endoluminales para el manejo de las principales patologías urinarias en pequeños animales. Para cualquier duda que puedan tener respecto al instrumental o especialmente al equipamiento, no duden en contactar con su proveedor Brown local. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando de este congreso.